Mi nombre es Ethan James, y aunque pueda parecer solo otro guardia de seguridad en este imponente edificio de cristal que alberga a uno de los gigantes financieros de Chicago, mi historia se remonta más allá de los pasillos que patrullo. No siempre formé parte de este mundo corporativo, mis raíces están plantadas en la cruda realidad de las calles de Chicago, donde serví como oficial de policía. Permíteme llevarte de vuelta al momento en que la corriente de la traición barrió mi vida fuera de su curso esperado. Estaba aproximadamente 5 años en mi periodo con el Departamento de Policía de Chicago cuando decidí que ya era suficiente. El interminable ciclo del crimen, las maniobras políticas, desgastaban mi alma. Fue entonces cuando decidí colgar mi placa y aventurarme en el sector de seguridad corporativa. Parecía una vida más sencilla, una forma más tranquila de ganarse la vida. Poco sabía yo que estaba entrando en un nuevo tipo de campo de batalla. Bajo las luces deslumbrantes de la firma financiera que ahora considero mi lugar de trabajo, conocí a Derek Hall. Derek, con su educación de la Ivy League y un traje elegante que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, era mi superior inmediato. Joven, ambicioso, y con desdén por todo lo que no venía enmarcado con un diploma prestigioso, Derek tomó un instantáneo desagrado hacia mí. Veía mi experiencia en la aplicación de la ley como algo tosco y no adecuado para las refinadas manipulaciones de las finanzas corporativas. Derek, ¿no es un poco tarde para estar trabajando?, pregunté una tarde, notando que la luz en su oficina era la única que aún perforaba la oscuridad del piso. No debería preguntarte eso a ti, Ethan, ¿o es que patrullar pasillos vacíos es el punto culminante de tu carrera?, respondió él sin apartar la vista de su computadora. Dejé pasar el comentario. Como muchos otros, nuestros intercambios, aunque breves, siempre estaban teñidos con su condescendencia. Pero esa tarde no fue solo otra ronda de enfrentamientos verbales. Esa tarde fue el comienzo de algo mucho más siniestro. Mientras continuaba mis rondas, los sonidos amortiguados de una conversación acalorada me detuvieron en seco. Venía de la sala de juntas ejecutiva, una ocurrencia inusual a esa hora. Mirando por la puerta entreabierta, vi a Derek y a Sarah, nuestra jefa de cumplimiento y la hija de mi antiguo mentor, Robert. Sarah, generalmente compuesta, lucía visiblemente alterada. Derek estaba dando vueltas por la habitación como un animal enjaulado. «Vas a quedarte callada, Sarah. No queremos complicaciones innecesarias, ¿verdad?». Su tono era amenazante, muy lejos del hablador suave corporativo que conocía. «No encubriré tu trama, Derek». «Esto está mal, y lo sabes», replicó Sarah, su voz firme pero teñida de miedo. La vista de Sarah en angustia activó cada instinto protector perfeccionado durante mis años en la fuerza. Antes de que pudiera intervenir, una sombra se desprendió del pasillo cercano. Arrow Lucas, un estallido de mi vida pasada, un fantasma que pensé haber dejado atrás en el submundo de la piratería informática y los acuerdos clandestinos. Con un gesto que contenía demasiadas palabras no dichas, Lucas se deslizó hacia la habitación. La confrontación escaló rápidamente. ¿Y qué tenemos aquí? Una reunión. La voz de Lucas, impregnada de sarcasmo, cortó a través de la tensión. Derek, sorprendido, tartamudeó: «Esto es un asunto privado, Lucas. Te sugiero que te vayas, no antes de saldar algunas cuentas pendientes», respondió Lucas, acercándose. Conforme la situación se descontrolaba, supe que esta no era una noche ordinaria. ¿Cuáles eran las posibilidades de que mi vida pasada chocara tan violentamente con mi presente en esa habitación? A medida que los hilos de mi pasado se entrelazaban con las amenazas inminentes de mi futuro, Derek permanecía ajeno a la historia entre Lucas y yo, una historia capaz de unirnos o destruirnos. Cuando Lucas metió la mano en su abrigo, sentí la oleada de adrenalina, la familiar disposición para actuar. Esto ya no se trataba solo de proteger a Sarah, se trataba de enfrentar las sombras que pensé haber dejado atrás. Esta noche, el pasado nos alcanzaba, y las piezas de un rompecabezas más grande caían ominosamente en su lugar. Parado entre mi pasado y presente, me di cuenta de que la noche estaba lejos de terminar.
La verdadera confrontación apenas comenzaba, y los secretos ocultos estaban a punto de emerger bajo las deslumbrantes luces del mundo corporativo. Cuando Lucas desapareció en la noche, un silencio helador nos envolvió, dejando atrás más preguntas que respuestas. Los peligros acechantes en las sombras se sentían más palpables que nunca. Parado con Sarah en el pasillo desierto, la gravedad de nuestra situación se hizo evidente. Había pasado de ser un espectador a ser un participante activo en un juego peligroso. Isen, yo, no esperaba que las cosas escalasen tan rápido, murmuró Sarah, su voz una mezcla de miedo y determinación. Yo tampoco, pero estamos en esto ahora, y nos respaldamos mutuamente, la aseguré, aunque la incertidumbre pesaba sobre ambos. Durante las siguientes semanas, nuestras vidas se convirtieron en una mezcla de reuniones a la sombra y persecuciones de documentos hasta altas horas de la noche. Adentrándonos más en las fechorías financieras de Derek, cada descubrimiento revelaba tramas más oscuras y extensas. La red de Derek era vasta, su corrupción tejida en las operaciones de la empresa como una cepa virulenta. Una noche lluviosa, mientras revisábamos las imágenes de seguridad, Sarah y yo tropezamos con un avance, una cinta que revelaba a Derek involucrado en un intercambio secreto. No era solo fraude interno, era una colusión externa. La realización me golpeó como una ola fría. Derek no era simplemente un ejecutivo corrupto, estaba potencialmente involucrado en actividades criminales más allá del sector financiero. Con cada pieza de evidencia, el peligro aumentaba. Nuestros esfuerzos clandestinos no pasaron desapercibidos. Una tarde, mientras acompañaba a Sarah a su auto, un sedán oscuro merodeaba cerca, una amenaza palpable que flotaba en el aire. Debemos tener cuidado, Sarah. Estamos tocando un avispero, advertí, con la mente acelerada por las posibles identidades de nuestros observadores. A medida que los días se convertían en semanas, nuestra asociación se fortalecía. Ya no éramos solo colegas, éramos camaradas en una lucha contra el engaño. Cada día traía nuevos riesgos, nuevas revelaciones y un compromiso más profundo con la justicia. Nuestra prueba más grande llegó inesperadamente, mientras investigábamos otro lote de archivos encriptados de Derek. Descubrimos transacciones vinculadas a cuentas offshore, con cantidades que eran asombrosas. Pero no eran solo las cifras, eran los nombres conectados a esas cuentas, nombres vinculados a algunas de las figuras más influyentes de la ciudad. «Esto es explosivo, Isen», exclamó Sarah, su voz desvaneciéndose con implicaciones que pesaban entre nosotros. «Lo sé, pero no podemos echarnos atrás ahora. Preparemos un informe y llevémoslo a las autoridades». «Es hora de derribar a Derek», dije con determinación, aunque la ansiedad pulsaba por mis venas. La decisión estaba tomada. Estábamos programados para reunirnos con el FBI al día siguiente. Nuestra evidencia estaba meticulosamente compilada, nuestra resolución endurecida contra la amenaza de represalias. Esa noche, acompañé a Sarah a su auto una vez más, el aire espeso con la tensión de nuestra inminente confrontación. Sin embargo, al acercarnos a su vehículo estacionado bajo la tenue luz de una lámpara callejera parpadeante, nos quedamos helados. Pegado al parabrisas había una advertencia clara, una foto nuestra de más temprano en el día marcada con una cruz roja. En ese momento, bajo el escrutinio frío de la lente de un adversario invisible, la verdadera profundidad de nuestro peligro se volvió innegablemente clara. Estábamos siendo observados, rastreados por alguien que quería mantener enterrados los secretos de Derek. Mientras estábamos allí, la realidad de nuestra vulnerabilidad nos invadió, y la noche pareció cerrarse, llena de ojos, oídos y peligros desconocidos. La imagen, clara contra el oscuro telón de fondo de la noche, era más que una amenaza, era una clara declaración de guerra. Mientras retiraba la foto del parabrisas de Sarah, el escalofrío de la vulnerabilidad subía por mi espalda. Quien nos observaba conocía cada uno de nuestros movimientos, y ahora también querían que nosotros lo supiéramos. «Esto ha ido demasiado lejos, Isen. Tal vez deberíamos retroceder»,
dijo Sarah, su voz temblorosa ligeramente mientras sus ojos se movían nerviosamente por el estacionamiento ligeramente iluminado. Retroceder no estaba en mi naturaleza, no cuando estaba involucrada la injusticia. No podemos permitir que esto nos detenga, Sarah. Si retrocedemos ahora, Derek gana. Más importante aún, quien esté detrás de esto gana. Estamos demasiado cerca para rendirnos, respondí, tratando de ocultar mi propia aprehensión con un tono de resolución. La mañana siguiente se sintió pesada, cargada con un silencio ominoso mientras entrábamos en la oficina de la FBI. Los agentes eran profesionales, sus rostros marcados con la seriedad de nuestras acusaciones. Presentamos nuestra evidencia, los archivos encriptados, el video del intercambio turbio, cada pieza de corrupción que teníamos en nuestras manos. Los agentes escucharon atentamente, con expresiones indescifrables. Esto es sustancial, finalmente dijo un agente. Tendremos que ocuparnos de esto de inmediato. Sin embargo, ambos deberían saber que este tipo de casos pueden complicarse. Complicado era quedarse corto. Después de nuestra reunión, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Las sombras parecían más oscuras, cada rincón posiblemente ocultando a un observador. Mis antiguos instintos de mis días en la fuerza estaban en alerta máxima, y cada nervio se sentía electrificado con la tensión de nuestra situación. Pasaron los días, y la investigación del FBI sobre Derek comenzó a tomar forma. Se habían movido rápidamente, conscientes de las posibles repercusiones de exponer una corrupción tan arraigada. Mientras tanto, nuestras vidas estaban suspendidas en un estado de paranoia vigilante. Sarah y yo apenas discutíamos algo fuera de tonos apagados y mensajes encriptados. Luego llegó el golpe que no habíamos anticipado. Mientras revisaba algunas de las imágenes de seguridad de nuestro edificio, imágenes que había visto innumerables veces, un pequeño detalle previamente no notado captó mi atención. Allí, en el reflejo de la puerta de vidrio, estaba el rostro de nuestro observador. No era Derek, como temíamos, sino alguien más, alguien familiar. Sarah, ven a ver esto, la llamé, con la mano temblorosa mientras pausaba el video. Ella se acercó, entrecerrando los ojos ante la pantalla. ¿Es Marcos? Es Marcos, confirmé, nombrando a uno de los asociados más cercanos de Derek en la firma. La realización nos golpeó a ambos simultáneamente. Derek no estaba trabajando solo, tenía aliados dentro de la empresa, personas dispuestas a ir a grandes extremos para protegerlo. Con esta nueva información, nuestra estrategia cambió. Necesitábamos descubrir qué tan profunda era esta red dentro de la empresa. Era un juego peligroso, uno que podría potencialmente exponernos aún más, pero no había vuelta atrás. Esa noche, mientras acompañaba a Sarah a su auto, el ambiente zumbaba con la energía cargada de una tormenta inminente. Ya no éramos solo participantes en este juego retorcido, éramos catalizadores a punto de precipitar una reacción que podría limpiar la empresa de su corrupción o quemarnos a todos en su compleja red. Justo cuando llegamos a su auto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido era escalofriantemente claro: detente ahora, o las consecuencias serán graves. Mientras mostraba el mensaje a Sarah, su rostro palideció a la luz del teléfono. Sabíamos que la confrontación final era inevitable. Los próximos pasos que tomáramos definirían no solo nuestras carreras, sino nuestras vidas mismas. El borde en el que estábamos parados se estaba desmoronando, y el abismo nos llamaba con una oscura promesa de venganza y revelación. El mensaje en mi teléfono era más que una advertencia, era un desafío arrojado a nuestros pies, desafiándonos a retroceder o prepararnos para el impacto. Pero mientras estaba parado en el estacionamiento apenas iluminado junto a Sarah, sabía que solo había un camino a seguir para nosotros. No podemos permitir que esta intimidación nos detenga. Mañana, traemos todo a la luz, declaré, la determinación en mi voz contradiciendo el remolino de aprensión en mi estómago. Sarah sintió, su determinación fortaleciéndola una vez más. Terminemos con esto, Isen.
Por Robert, por la firma, por nosotros mismos, dijo ella. La noche fue inquieta. Las sombras parecían moverse por su propia voluntad, y cada crujido y susurro del viento sonaba como el acercamiento sigiloso de un adversario. Pero el amanecer trajo claridad y la determinación inquebrantable de llevar nuestra misión hasta el final. Llegamos temprano a la oficina, el edificio un gigante silencioso en la calma matutina. Mientras preparábamos nuestra presentación final, el peso de lo que estaba a punto de desarrollarse se cernía pesadamente sobre nosotros. Esto era la culminación de semanas de secreto y tensión, de excavar a través de capas de engaño para exponer la podredumbre en el núcleo de la firma financiera. La sala de juntas estaba llena hasta el borde con toda la alta gerencia y varios representantes legales presentes. Derek también estaba allí, su rostro una máscara de compostura que no llegaba del todo a sus ojos. Cuando comenzamos la presentación, su mirada estaba fija, inquebrantable, mientras la evidencia se desplegaba ante todos. Con cada diapositiva, su fachada comenzaba a desmoronarse, videos, registros de transacciones, comunicaciones encriptadas, todo quedaba al descubierto para que la empresa lo viera. El aire en la sala se espesó, cargado con la gravedad de la traición que se estaba develando. Cuando se presentó la última pieza de evidencia, un silencio palpable envolvió la sala. Fue roto por el sonido del ingreso de las fuerzas del orden. Los agentes del FBI con los que habíamos estado coordinando actuaron con rapidez. Derek Hall, usted está bajo arresto por fraude financiero, lavado de dinero y conspiración para cometer espionaje corporativo, anunció uno de los agentes, su voz resonando claramente contra el silencio. El shock de Derek era palpable, sus ojos, amplios por la incredulidad, se movían frenéticamente por la sala, buscando un aliado donde no había ninguno. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, una sensación de alivio profundo me invadió, mezclada con un cansancio que parecía llegar hasta los huesos. El desenlace fue un torbellino de declaraciones, procedimientos legales y el lento proceso meticuloso de extirpar la corrupción que Derek había tejido a través de la firma. La empresa sobreviviría, aunque marcada y cansada por la experiencia. Sarah y yo nos quedamos afuera del edificio, el paisaje urbano a nuestro alrededor un recordatorio del mundo moviéndose implacablemente hacia adelante. «Lo lograste, Eisen». «Lo logramos», dijo ella, una pequeña sonrisa rompiendo el agotamiento. «No solo yo. No podría haberse hecho sin ti, Sarah. Te mantuviste fuerte incluso cuando las cosas estaban en su peor momento», respondí, sintiendo que un capítulo de mi vida se cerraba, uno que nunca había anticipado escribir. Mientras nos despedíamos esa noche, el sol proyectaba largas sombras sobre las calles de Chicago, pero ahora se sentían menos amenazantes. Las amenazas y la oscuridad que habían acechado nuestras vidas se habían disipado, repelidas por la luz que habíamos arrojado en esos rincones ocultos. En la tranquila soledad de mi apartamento, reflexioné sobre el viaje, los giros y vueltas, los momentos de duda y peligro que me habían traído hasta aquí. La batalla había terminado, pero sus ecos perdurarían en las lecciones aprendidas y la fortaleza ganada. La lucha contra el imperio de engaños de Derek no se trataba solo de llevar a un criminal ante la justicia, era un testimonio del poder de la resistencia y la integridad. Reafirmó mi creencia de que incluso cuando las probabilidades parecen insuperables, un corazón firme y un compromiso inquebrantable con la verdad pueden iluminar los esquemas más oscuros. Mientras las luces de la ciudad brillaban como estrellas traídas a la tierra, me di cuenta de que a veces, para encontrar la paz y la redención, debes caminar a través de las sombras. Esta noche, las sombras estaban detrás de mí, y delante había un camino iluminado por la promesa de un nuevo amanecer. Hola amigos, gracias por escuchar. ¿Qué te pareció la historia? Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún video. Hasta la próxima.